El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a comenzar la mañana descubriendo el mundo maravilloso de las personas que trascienden una enfermedad mental y que aprenden a vivir con ella y que además sacan el mayor provecho, porque siempre hay un tesoro escondido en las dificultades de la vida, ¿no? Siempre hay una cosa linda que regalarle al mundo desde la experiencia personal, en este caso las personas con esquizofrenia, que dedican buena parte de sus días a pintar, entonces traducir a colores lo que ellos escuchan sin querer escuchar y que de pronto puede causar mucha angustia, pero bien medicados se convierte en arte. Para hablar de ello está con nosotros el doctor Walfred Rueda Medina, él es médico psiquiatra, y le acompañan Mario Adrián Montes Coeto, paciente con esquizofrenia, y Luz María Coeto Mota, su mamá. Ellos pertenecen y se rehabilitan y trabajan en comunidad con AFAPE. AFAPE es la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Esquizofrenia. ¿Cómo están, Walfred, Mario, Luz? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por estar aquí. Qué generosidad la de ustedes. Ya alguna vez vino AFAPE a este programa y nos platicó pues de la labor institucional y todo, pero ahora vamos en directo a la experiencia personal y cómo se logra superar el aspecto emocional que puede provocar mucha sorpresa y mucha angustia, y luego pues la medicación adecuada y el tratamiento comunitario, porque esto sí que va en todos juntos, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Bueno, Walfred, introdúcenos al tema de la esquizofrenia, por favor. Bueno, mira, la esquizofrenia es una enfermedad mental que la mayoría de las veces, desafortunadamente, es una enfermedad crónica, que aparece en la adolescencia o en la edad adulta temprana, la mayoría de las veces, y que se caracteriza por una serie de síntomas, algunos como muy conocidos, que pudieran ser alteraciones de la percepción, como las alucinaciones, en el cual las personas como tal perciben cosas que no existen, por ejemplo, llegar a escuchar voces sin que haya nadie alrededor, ver cosas sin que haya un estímulo que lo esté provocando, y que pueden ser alucinaciones visuales desde muy simples, desde ver lucecitas, hasta cosas más complejas como llegar a ver personas, incluso, bueno, cosas a lo mejor relacionadas con la fantasía como ovnis o monstruos. Y otra parte muy importante de este padecimiento, otra de las alteraciones, es el pensamiento. En estas se caracterizan por lo que llamamos las ideas delirantes, en el cual la persona hace un juicio erróneo o una interpretación errónea acerca de la realidad, a pesar de que existe evidencia en contra de esta. Por ejemplo, una de las ideas delirantes más frecuentes es tener la idea de que alguien le quiere hacer daño a la persona sin tener ninguna base, o incluso ideas delirantes mucho más complejas, incluso bizarras, como ideas de me insertaron un chip en la cabeza y el FBI me está siguiendo a través de este chip. Y bueno, todas estas series de manifestaciones, de alucinaciones, de ideas delirantes, uno de los grandes problemas es que la persona que padece esta enfermedad no tiene conciencia de enfermedad, los percibe como experiencias reales, a pesar de que uno le diga no es real. Y este tipo de experiencias, imagínate tú llegar a escuchar voces que todo el tiempo te están agrediendo, que están comentando acerca de ti, y aparte tener estas ideas delirantes de persecución, de daño, pues crean mucha angustia a la persona. Sí, es fuerte, es una experiencia fuerte, sobre todo que ellos lo sienten como real, y más fuerte es todavía cuando un médico les asegura no es real. Entonces, qué susto, ¿no? A ver, ¿tú qué sentiste cuando te fuiste al médico con tu mamá y que te dicen, no, es que eso no es real, es una enfermedad mental? Qué sorpresa, ¿no? Qué duro. Sí, es algo duro. De hecho, cuando me llevaron, yo no, así como dice Margarita, yo no había escuchado la palabra esquizofrenia, o sea, en mi vida la había visto. Entonces, pues comencé ahora sí que a tomar mis terapias. ¿La aceptaste de inmediato o rechazaste esa idea? Como todos los pacientes y como todas las personas, pues como no sabían, a veces no la acepta uno de inmediato.
¿Cuánto tiempo te tomó a ti aceptar esto o qué proceso viviste desde el momento en que te dan la noticia? Pues alrededor de, pues no sé, como unos 3 años me tomó. ¿Para aceptar la enfermedad? Sí. ¿Mucho? Un año. Un año. Más o menos, un año. Un año. Muy bien. Y luego pues ir a peregrinar por médicos y médicos hasta que le atinaran al tratamiento, que es lo peor, yo creo. Sí. A ver, platícanos. Bueno, pues tenían el seguro, ¿sí no el seguro? Bueno. A ver, ponte el micrófono muy cerca. Bueno, mi hijo lo determinaron a los 17 años que tenía esquizofrenia. Él empezó escuchando ruidos, viendo cosas, pero yo no sabía ni qué tenía, o sea, yo lo veía y decía, pues no sé qué tiene, me decía él que veía cosas. Acudimos al médico y nos dijo que tenía esquizofrenia, empezó pues a perder la conciencia, a hilar palabras y de ahí pues a perder la conciencia y la palabra. O sea, ¿qué quieres decir con eso? No estaba consciente de lo que decía, o sea, por ejemplo, me decía, oye mamá, estoy viendo algo, ¿no? Yo le decía, no, pues no es real, ¿sí? No era lo que él imaginaba, me decía, es que estoy viendo una persona, ¿no? Y había momentos en que se perdía y no estaba en lo que él estaba en ese momento viendo. Si por ejemplo, si estaba estudiando, le preguntaba y no sabía lo que estaba leyendo. Sí, se perdía en el tiempo, en otras cosas, ¿no? A ver, aquí qué pasaba, doctor, ¿era rebasado por los ruidos, por las imágenes que sí, bueno, de su fantasía, de su enfermedad? Entonces lo sacaban de la realidad, entonces perdía contacto con sus estudios. Eso es parte de la explicación, pero además de la esquizofrenia, de haber estos síntomas de alucinaciones y ideas delirantes, también afecta a otras habilidades del pensamiento, que son la atención, la capacidad para concentrarte, la capacidad para poder determinar qué cosas son importantes y qué otras cosas que no son importantes y no le debes de prestar atención, e incluso también afecta tu memoria, sobre todo la memoria de hechos recientes o una memoria que llamamos de trabajo, y entonces imagínate todo este tipo de cosas. ¿Puede ser por el desgaste de energía? Porque se desgasta demasiada energía en poner atención a las voces, a los ruidos, y entonces hay un agotamiento intelectual. No es tanto como un agotamiento intelectual, pero sí hay mucho de esto de que las personas que sufren esquizofrenia de repente se ven bombardeadas por una serie de estímulos, de alucinaciones, de ideas delirantes, y digamos como que sí, esto llega a interrumpir posiblemente otros procesos del pensamiento y no te permite la capacidad de centrarte en aquellas actividades que debes de realizar, en las actividades importantes. Entonces imagínate tú una enfermedad que aparece a edades tan tempranas y que afecta a algo que es muy importante, el pensamiento, la conducta, y una edad en donde se están adquiriendo pues una serie de conocimientos, no solamente académicos, sino incluso también habilidades de tipo social que en un futuro te van a ayudar para poderte integrar a la sociedad y enfrentar incluso el reto de ser productivo para esta sociedad. Entonces es una enfermedad que tiene un alto impacto. La esquizofrenia se encuentra dentro de las 10 enfermedades más discapacitantes en todo el mundo. Y sin embargo vemos que también son personas muy inteligentes. Yo he sabido que, bueno, y hay testimonios, ¿no?, de personas con esquizofrenia que alcanzan grados de doctores, doctor en ciencias, doctor en filosofía, doctor en historia. Exacto, mira, la esquizofrenia no está peleado con la inteligencia, y esto es como mucho parte del estigma que existe y el desconocimiento que hay alrededor de las enfermedades mentales y de las personas que tienen una enfermedad mental. Si bien están afectadas, pues tu capacidad para percibir,
incluso para pensar, y también el área emocional. La inteligencia muchas veces está preservada, pero esto es sumamente importante, que los primeros años en que se diagnosticó y que aparecieron los síntomas son la etapa más importante en que se debe de dar tratamiento para evitar que la persona con esquizofrenia se vaya deteriorando, que vaya perdiendo estas capacidades mentales. ¿Cómo se comprueba? ¿Cuáles son los primeros síntomas que los padres de familia deben detectar o el mismo paciente debe detectar para ir de inmediato a un médico? ¿Y cuáles son aquellos síntomas entonces que el médico dice, no, esto a ojo clínico definitivamente es esquizofrenia, o hay que hacer estudios neurológicos? Bueno, esto es algo complicado porque la esquizofrenia no inicia de manera abrupta, inicia de manera muy gradual, y muchas veces no hay ningún indicio al principio de que la persona pueda tener síntomas de esquizofrenia. Vaya, los síntomas son muy graduales. Posiblemente el adolescente o el adulto empieza con aislamiento social, deja de hacer sus tareas, deja de asearse, todas las actividades que realizaba ya no las hace, y poco a poco, bueno, se van manifestando, presentando otros síntomas como las alucinaciones, las ideas delirantes. Aquí el problema, como te mencionaba al principio, es que la persona que padece esta enfermedad no se da cuenta que es un síntoma, lo percibe como muy real. Entonces, si tú no te das cuenta de estos síntomas, a pesar de que te angustian y tú lo ves como muy real, bueno, pues no identificas que es una enfermedad y no buscas ayuda. Y los familiares se dan cuenta hasta que los síntomas ya son bastante severos, hasta que le causa una alteración en la funcionalidad de la persona, en que ya no puede funcionar normalmente ni en sus actividades cotidianas, ni la integración social o en el trabajo o a nivel académico. Es en ese momento en que llama la atención y se busca algún tipo de ayuda. Dime, ¿tratan de disimular al inicio? ¿Ellos se dan cuenta que están alucinando y disimulan la alucinación para ser funcionales en el ambiente familiar y no alarmar a los papás, a los hermanos? No, la mayoría de las veces no se puede esconder este tipo de cosas. A lo mejor ya después, con el tiempo, cuando sabes que tienes la enfermedad, posiblemente, pero al inicio es muy, muy complicado. Y desafortunadamente, una de las preguntas que me hacías, no existen pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Todo es con base a una serie de signos y síntomas que el médico, que el psiquiatra va identificando. Y sin embargo, llama la atención que el tratamiento es para atender líquidos del cerebro. Entonces yo pensaría que tendrían que hacer algunas pruebas químicas o algunas pruebas neurológicas, pero no sé específicas, después en corte. Claro que sí. Volvemos.
Continuamos y platicamos pues con mucho entusiasmo y con mucho cariño con las personas de AFAPE, que son Mario Adrián Montes y Luz María Coeto. Ya vamos a escucharlos nuevamente. Y mientras el doctor Wilfred Rueda Medina, psiquiatra, nos va a explicar, a ver, ¿cómo es posible que se medique a una persona con esquizofrenia? Porque a ojo clínico, por todos los síntomas muy evidentes, se detecta que tiene esquizofrenia. Se dice que la esquizofrenia es una alteración en los líquidos del cerebro, y sin haber medido mediante pruebas de laboratorio esa alteración, ¿se puede medicar? ¿Cómo es eso? Ok, miren, todo tiene que ver mucho en la forma que se inició el tratamiento para el tratamiento de la esquizofrenia. Realmente fue, digamos, por casualidad que se descubrió que un grupo de fármacos disminuía los síntomas, las alucinaciones y las ideas delirantes. Eso fue alrededor de los 50, de los años 60. ¿Y antes de eso, cómo sobrevivían las personas con esquizofrenia? Antes de eso, el tratamiento era simplemente conductual. Existían de mantener hospitalizados a las personas que padecían esquizofrenia, terapias de sujeción, de amarrarlos a la cama, las terapias electroconvulsivas y bueno, toda una serie de medidas. Como Van Gogh, ¿verdad? Exactamente. Como Van Gogh. Que realmente no eran efectivas, pero era lo único que se contaba en ese momento. Y en los años 50, bueno, se encontró que un grupo de fármacos, los antipsicóticos, bueno, al dárselo a las personas que padecen esquizofrenia, empezaban a reducir las alucinaciones, las ideas delirantes, y esa época fue dramática o más bien muy importante para la psiquiatría. En los años 50, 60, muchos de los hospitales psiquiátricos, gracias a los antipsicóticos, se vaciaron. Las personas podían regresar a su casa. Y ahí fue donde inició precisamente la investigación de qué es lo que pasaba con la esquizofrenia, porque antes las teorías sobre la esquizofrenia estaban muy basadas en teorías psicológicas, de que las personas con esquizofrenia se volvían así porque sufrían ciertas experiencias en la infancia, y había una teoría que se le llamaba la mamá esquizofrenizante, que la mamá, por cierto tipo de conductas que tenía con el hijo, lo volvía esquizofrénico, y esto es totalmente falso. Eso no existe. Ahora se sabe, precisamente a partir del descubrimiento de los antipsicóticos, se preguntaron los investigadores, a ver, ¿por qué estas sustancias mejoran los síntomas? Y a través de investigación del cerebro en modelos animales y también de estudios de imágenes cerebrales, se dieron cuenta que estos medicamentos modulan unas sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores, principalmente la dopamina. Y con base en todas estas investigaciones se ha propuesto que en las personas que padecen esquizofrenia hay un incremento de los niveles de dopamina en ciertas áreas cerebrales, y lo que hacen los medicamentos antipsicóticos es regularlo. Sin embargo, hacer una prueba muy específica para medir los niveles de dopamina a nivel cerebral, actualmente no existen ese tipo de pruebas. Y entonces esa prueba y error, darle un poco más, un poco menos, un poco más, un poco menos, hasta atinarle a la dosis adecuada. Sí, mira, también la dosis adecuada, esto se realizan muchos estudios para determinar cuál es la dosis óptima a la cual la mayoría de las personas responden, tienen una remisión de síntomas, y entonces, bueno, es la dosis que se le da al paciente. Sin embargo, puede haber ciertas diferencias, algunas personas responden a dosis más altas, a otras a dosis más bajas, y esto sí tiene que ver con conociendo muy bien a tu paciente, porque bueno, en psiquiatría, más que tratar enfermedades, como en toda la medicina, tratamos personas que tienen una enfermedad. Entonces no se puede tratar a todos de la misma manera, sino debe de ser un tratamiento individualizado. Entonces necesita observación constante, por supuesto, Por supuesto. Y una gran disciplina. ¿Te acostumbraste ya a tomar tus medicinas? De hecho, sí. Sí, las tomo diario. Nunca me falta mi medicina. Mi mamá siempre se asegura de ello. Sí. ¿Qué edad tienes ahora? 21 años. 21. Y tú también ayudas a la mamá para que ella pueda confiar en que si ella se va de vacaciones, si no está en casa, tú te tomas. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué ha significado para ti tener un hijo con esquizofrenia? ¿Cuántos más hijos tienes? Bueno, tengo otro hijo, pero... ¿Mayor o menor? Menor. Él tiene 17 años. Pero el único que tengo con esquizofrenia es el mayor, Mario. Pues me ha dado muchas satisfacciones, la verdad, mi hijo,
porque pues bueno, él hace sus cuadros, va a talleres y demás, y aparte pues él acabó su preparatoria por internet. O sea, para mí ha sido, en un principio sí fue muy triste, pero al paso del tiempo que ya lo va uno aceptando, pues ya como que, pues al ver que es muy inteligente porque hace sus cosas él y todo va y viene, para mí pues es muy gratificante. Qué bueno, entonces eres muy autónomo, tú te puedes subir a un pecero, ir a pasear Exacto. con tus amigos, hacer tu vida, pintar tus cuadros. Normal. Clases particulares, de pintura, normal. Y aprendiste a vivir con eso. Aprendí a vivir con esto, exacto. ¿Qué hay? ¿Cuál es el tesoro escondido? Porque bueno, yo soy una mujer de fe, quiero decirles, y si esto no sirviera para algo, no existiría, ¿no? Entonces siempre hay un tesoro escondido, lo bueno de lo malo, digamos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cuál es el tesoro detrás de esta experiencia? ¿Qué se aprende? ¿Qué se aprende? Pues no Humildad, respeto, no sé, tú debes haber crecido en virtudes y valores. Humildad, esperanza, fe, muchas cosas se aprenden con esta enfermedad. ¿Qué has encontrado tú, doctor, en los pacientes con esquizofrenia en cuanto a su calidad humana después de la aceptación de la enfermedad y el pues poner toda a su disposición para seguir conviviendo en familia y comunidad? Pues mira, como se menciona, bueno, pues la esquizofrenia es una enfermedad, es una experiencia de vida sumamente difícil, devastadora, y no es sencillo pasar por este tipo de experiencias, ni para el paciente, pero tampoco para los familiares. O sea, es todo un doctorado de la vida. Exactamente. Entonces, bueno, pues una de las terapias, incluso hablamos hace ratito de la terapia farmacológica, pero sin lugar a dudas, la esquizofrenia es un padecimiento que no solamente debe de ser tratado de manera farmacológica, sino hacer otro tipo de intervenciones como psicológica, de tipo conductual, un manejo comunitario, y es precisamente ahí es donde la persona, algún tipo de terapia orientada a encontrar un significado, bueno, de esta experiencia por la que pasó y darse cuenta que la persona, bueno, debe ser evaluada en todas sus dimensiones, que no es el esquizofrénico, es una persona que tiene una enfermedad llamada esquizofrenia y que la esquizofrenia no lo define como individuo, sino que tiene otras capacidades, otras habilidades, tiene partes sanas de las cuales, bueno, pues la persona debe aprender a reconocerlas y darse cuenta que sí tiene ciertas limitaciones precisamente, pero hay otras las cuales puede explotar, incluso su misma experiencia, que no es nada sencilla, bueno, pues le puede ayudar a identificar aquellas áreas en donde, bueno, pues yo no puedo ser funcional en esto, pero en esto sí lo puedo ser. Claro, entonces esa es una experiencia que te obliga a conocerte bien a ti mismo como persona, y no cualquiera lo hace. Mucha gente en el mundo pasa la vida sin conocerse, conocen de todo pero menos de sí mismos, ¿no? Y en el caso de las personas con una enfermedad como esta, se ven obligados, están invitados, llamados con urgencia a conocerse bien a sí mismos para dar lo mejor, ¿no? Ahora, ¿la sociedad los ha aislado, sus amigos, sus familiares? No, pues yo la verdad no he tratado de esconderlo, ni mucho menos. Yo siempre pues ahora sí que a veces me dicen que está enfermo o algo, pues a veces sí les comento, ¿no? Mis hermanas pues me apoyan mucho, mis familiares, y pues ha sido un poco menos difícil el problema. ¿Con tus mejores amigos de la primaria, de la secundaria, de la prepa, les has confesado que tienes esquizofrenia? ¿Lo has platicado? Es que la verdad ya no los veo, pero a los amigos sí les he confesado a algunos. Algunos han reaccionado bien, otros, como no saben, pues se confunden. ¿Lloran? ¿Se preocupan? Se preocupan. ¿Qué te dicen? Pues atiéndete, toma tus terapias, tranquilo, Mario, cosas como esas. Qué bien, y te sientes seguro con su Me siento cariño. seguro, Qué sobre bien. todo en AFAPE. Sobre todo en AFAPE, platícanos de AFAPE.
AFAPE, pues es una asociación donde voy a tomar talleres ocupacionales, donde tomo también mis terapias y me siento bien ahí, la verdad. ¿Cuántas personas van? Alrededor de 30, 40, no sabré decirle un número exacto. ¿Cuántos días a la semana? Yo voy, bueno, cada quien tiene un horario. Yo voy de lunes a jueves, pero la asociación abre de lunes a viernes. ¿Tú vas de lunes a jueves? ¿De qué hora a qué hora? De 10 a 2. ¿Y cuáles son tus actividades? Es pintura el lunes, es clase de computación y terapia el martes, serigrafía y joyería el miércoles, y el jueves también clase de pintura, y el viernes creo que también es joyería. Muy bien. Ahora, todo esto ustedes lo producen y lo venden y es para beneficio económico de cada uno que produce la joyería, la serigrafía, la pintura, ¿o es para AFAP? Es para ayudarnos como asociación. Ah, qué bien. Sí. Luego, independientemente de AFAPE, cada uno puede trabajar en lo que quiera. Exacto, exacto. Muy bien. Pues vamos a un corte y seguimos platicando porque recientemente a iniciativa de el doctor Walfred Rueda se hizo una exposición de pintura de personas con esquizofrenia y queremos saber cuáles son los contenidos de esta obra. Volvemos. Continuamos aquí descubriendo el corazón de las personas con esquizofrenia que pintan obras de arte maravillosas. ¿Cuáles son los contenidos, por ejemplo, de esta última exposición, doctor?
Bueno, esta exposición que se realizó hace más o menos como una semana es una convocatoria que se hace a nivel nacional a personas que padecen esquizofrenia o también trastorno bipolar para que a través de la pintura se les dé una voz, expresen sus pensamientos, sus ideas, y la mayoría de las veces, bueno, el tema es libre, no se les dice tienes que hablar sobre tu enfermedad, pero la mayoría de las personas con estas enfermedades sí plasman precisamente todo el proceso que pasan por su enfermedad. Las emociones de tristeza, de alegría, algunas personas llegan incluso a plasmar las ideas delirantes que tienen o las voces que escuchan, pero más que hacer una exposición para invitar a la comunidad para ver qué es lo que hace una persona con una enfermedad mental, realmente el objetivo es reducir el estigma que hay hacia las enfermedades mentales, de ir a una exposición en donde finalmente te das cuenta que una persona con una enfermedad mental puede estar experimentando el mismo tipo de emociones que tú. Si tú ves los cuadros, bueno, pues es muy difícil a través de un cuadro decir, ah, mira, esta persona tiene esquizofrenia o tiene trastorno bipolar, o qué cuadro tan raro. No. Aparece el corazón de la persona. Exacto. Y ahí todos somos muy parecidos. Exacto, porque finalmente, bueno, pues las emociones son algo que todos compartimos independientemente si tienes una enfermedad mental o no, y muchas veces te identificas con este tipo de obras, de decir, mira, pues a lo mejor yo no tengo esta enfermedad, pero este tipo de emociones las puedo llegar a experimentar, este tipo de emociones de alegría, de tristeza o de sufrimiento, que son comunes para todos. Y ese es el objetivo de este concurso de pintura, darle una voz a las personas que tienen una enfermedad mental, que muy pocas veces la sociedad voltea a verlos y muy pocas veces son escuchados. Y ese es el objetivo de este concurso que se hace. Muy bien. Ahora, de todas las obras de arte que haces, entre la pintura, la serigrafía, la joyería, que también es una tarea artesanal muy linda, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Mario? La pintura. La pintura, definitivamente. ¿Qué colores te gusta usar? Me gusta hacer mucho el rojo, el amarillo, para darle una textura muy bonita. Y muy alegre. Muy alegre. Sí, sobre todo los colores del arco iris. Qué bien. Y dime, ¿tu papá está cerca de ti? Sí, claro. ¿Vive en casa? Sí. Sí. ¿Y cómo ha tomado tu enfermedad? La verdad lo ha hecho muy bien. Yo siento que lo ha hecho bien. Qué bueno, te apoya. Me apoya. De hecho, me dijo muchas cosas para esta entrevista. ¿Sí? ¿Qué te dijo? A ver, dinos. Pues que me sintiera bien, que no me sintiera incómodo, cosas como esas, que sintiera que estoy bien. ¿Y cómo te has sentido en esta entrevista? Muy bien, muy bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Ahora, yo sé que a las personas con esquizofrenia hay que respetarlas mucho en sus procesos, en sus tiempos, en sus ritmos, ¿no? Y que no se pueden atiborrar de normas, ni de creencias, ni de prejuicios, porque pueden causar mucha angustia. Exactamente, y esto está bastante ligado con el desconocimiento que hay de la enfermedad y el estigma que se hace. Por ejemplo, uno de los síntomas de la esquizofrenia, además de las alucinaciones y las ideas delirantes, es que la persona no se siente motivada para hacer nada, no tiene energía, no le interesa nada, pero ese es un síntoma, y que muchos este síntoma lo interpretan como es un flojo, no quiere hacer nada, vaya. Pero esto es parte también del proceso de educación que se debe de hacer tanto al paciente como a la familia, de ayudarlos a identificar que esto es un síntoma como tal y que, bueno, sí se le debe de incentivar al paciente a que tenga alguna actividad, que tenga cierta estructura en su vida, pero también llegar a entender que muchas veces el paciente no hace las cosas porque quiere, sino porque es un síntoma y que no está en su control. Por ejemplo, a veces cuando los síntomas están muy agudos, bueno, pues la persona con esquizofrenia a lo mejor deja de asearse o tiene ciertos comportamientos un poco extraños y que la familia los puede interpretar como, bueno, ¿y qué le pasa? A lo mejor me quiere molestar,
qué sé yo, se pueden interpretar de distintas formas, pero bueno, pues es un proceso de enseñarle a la familia que es, a lo mejor, más que molestarse, por eso es un signo de alarma, que la persona está recayendo y que debe ir inmediatamente con el psiquiatra para que, bueno, pues se maneje estos síntomas. Porque puede ser que haya dejado de tomar las medicinas. Ajá, que ese es otro de los grandes problemas. Pero si las está tomando, se mantiene activo, ordenado, trabajador, participativo. Sí, el mantenerse bajo un tratamiento da una mayor posibilidad de recuperar la funcionalidad y mantenerse estable a lo largo del tiempo. Ahora, hay personas que podrían tener más o menos algunos síntomas esquizoides sin tener esquizofrenia. Sí, algunos síntomas. Bueno, esto es como muy controversial. Se propone que hay personas que llegan al extremo precisamente de tener todos los síntomas de la esquizofrenia, las alucinaciones, las ideas delirantes, pero que hay formas de la enfermedad mucho más atenuadas y que, bueno, pues te permite ser más o menos funcional, pero que sin lugar a dudas también afecta a tu vida. Eso sí puede existir y que son personas pocas veces detectadas, precisamente lo que en psiquiatría llamamos el trastorno esquizoide de la personalidad, en el cual se caracteriza porque la persona es muy aislada, no tiene muchos contactos, digamos, de tipo social y otro tipo de síntomas que en realidad muy pocas veces llega a consulta psiquiátrica. Se considera como un tipo de personalidad. Exacto. Y la persona sufre, ¿no? Sí, definitivamente le causa malestar a él, malestar a la familia, pero bueno, como mencionaba muchas veces, son tomados como rasgos de personalidad o como, bueno, pues es así y así le tocó ser ni modo. Y ese es uno de los grandes problemas con las enfermedades psiquiátricas. Digo, en comparación, cuando te duele la garganta, cuando te duele la cabeza, hay un síntoma físico y lo identificas rápidamente. Entonces dices, bueno, pues tengo que ir con el otorrino, tengo que ir con el neurólogo, pero el problema es que la mente no duele. Entonces no identificas que estás teniendo un problema conductual. Y bueno, ahí sí hace falta mucho por parte de la sociedad y bueno, hacia la sociedad hacer educación sobre los trastornos mentales para que se puedan identificar y desestigmatizarlos. Claro, porque no se puede vivir con un ay constante, ¿no? Así, ay, ¿no? Con esa sensación de, híjole, qué dolor, qué sufrimiento me pesa la vida todos los días, ¿no? Exacto. Entonces sí puede ser que haya alguna alteración en los líquidos del cerebro y que con una medicina se puede estabilizar y la persona puede ir muy bien, ¿no? Por la vida. Bueno, ¿qué es lo más difícil que de esta historia para ti, Luz? Pues el principio fue muy difícil para mí, aceptar que mi hijo estaba enfermo, ayudarlo, buscar algo que pudiera hacer para que siguiera adelante, que no se estancara, que se comunicara con su hermano y que conviviera la familia con él, que no lo rechazaran. Para mí todo eso fue muy difícil. ¿Y lo lograste? Pues sí, lo han aceptado, se preocupan por él. Su hermano también lo quiere mucho, lo ayuda, lo apoya y se llevan muy bien. Sí, y los dos se buscan, que luego es muy difícil, sobre todo cuando hay un enfermo, pues que se compaginen los hermanos, ¿no? Pero pues hasta ahorita ahí vamos. Qué bien. Vamos saliendo. Qué bueno. ¿Y lo más feliz para ti después de esto? Quizás la unidad familiar es más pues sólida. Ahora sí, en un principio sí fue un poco difícil, ¿no? Pero ahora pues cuando estamos juntos pues convivimos más, nos entendemos mejor y y platicamos más, ¿no? Antes era pues gritos, pleitos, enojos y demás, ¿no? Que cuando no sabíamos qué era lo que tenía él, pero ahora que ya sabemos, pues todos hablamos y pues convivimos más. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras decir, Mario? Pues que esta enfermedad no la tomen así como algo mágico, sino como algo real, un problema que está sucediendo. O sea, que se atiendan, que tomen sus terapias las gentes que están enfermas. O sea, no es algo mágico, como les digo.
Sí, porque todo. si lo ven así piensan que es brujería, que Exacto. es una posesión diabólica, que es un bicho raro, ¿no? Exacto. Sí, algo extraterrestre, que sepan que es real y que hay medicina. Sí, por supuesto. Doctor, ¿cómo cierras el programa? Tienes 2 minutos para darnos algunas conclusiones. Pues bueno, finalmente la esquizofrenia es una enfermedad muy discapacitante, desafortunadamente crónica, pero que actualmente existen una serie de tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, que en conjunto, bueno, pues pueden ayudar a la persona a recuperar su funcionalidad, pero que es muy importante que una vez que se han identificado los síntomas, se pueda acudir, se tenga acceso, bueno, pues a la atención médica, porque es en los primeros años de la enfermedad en donde realmente podemos cambiar el curso de esta enfermedad, evitar que la persona se deteriore tanto. Y para las personas con esquizofrenia, bueno, pues darse cuenta que la enfermedad no los define, que tienen otra serie de habilidades y de capacidades que son las cuales lo definen como persona, no una enfermedad. Muy bien, y que tenemos la gran noticia que el sistema de salud en México, tanto Seguro Social como ISSSTE, como la Secretaría de Salud, el Seguro Popular, sí dan los medicamentos necesarios para las personas con esquizofrenia, ¿verdad? Exactamente. Esto hay que saberlo, así que no hay excusa. Me preocupa porque algunas personas con esquizofrenia se tiran al alcoholismo como una forma de evasión de la enfermedad, y entonces es como tratar de apagar el fuego con gasolina, ¿no? Claro, sí. Tienen que tomar la medicina y pues dedicarse a la pintura es buena idea, ¿no? Claro, sí es cierto, y bueno, nosotros como sociedad tenemos una gran responsabilidad de apoyar a las personas con esquizofrenia y apoyarlos en darle una voz a ellos, porque las personas con enfermedad mental, por su enfermedad, precisamente pocas veces tienen esta capacidad para levantar la mano y decir aquí estoy y luchar por que se les dé una atención. Entonces nosotros como sociedad tenemos esa responsabilidad. Excelente. Algunas personas dicen, como se dijo alguna vez, pienso, luego existo, ¿no? No, en realidad es amo, entonces vivo. Y mejor vivir que solo existir. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.